Empezamos el capítulo 3 de Hebreos. Es un capítulo relativamente corto, aunque en la inspiración de Dios recuerden que no había capítulos ni versículos. Tendríamos que leer toda la carta como una sola. Pero bueno, miremos este capítulo 3, porque en este capítulo 3 se nos da la introducción a y la comparación o el contraste entre Jesús y Moisés. Y he titulado el capítulo de hoy Obediencia y Fidelidad. Y primeramente me refiero a la obediencia y fidelidad de Jesucristo como el Hijo de Dios, y lo que se requiere de sus seguidores, de los que decimos ser creyentes, se requiere lo mismo, obediencia y fidelidad. Veamos estos 3 versículos, 6 versículos del capítulo 3, porque vamos a ver la comparación que hace el escritor sobre Jesús y Moisés. Ahora, cuando el escritor compara a Jesús con Moisés, recuerden que los recipientes o los oyentes eran judíos cristianos que venían del grupo de los judíos que se habían convertido al cristianismo. Y la tentación para estos judíos cristianos era abandonar la fe por la persecución que experimentaban de sus propios compatriotas, de los mismos judíos al rechazar a Jesucristo como su Mesías y no aceptarlo. Para tener un resumen breve de cómo fue esto, pueden leer ustedes el discurso o el último discurso de Esteban en Hechos capítulo 7. Esteban fue conocido como el primer mártir de la historia del cristianismo, y él, hablando a los judíos y predicándoles a Jesucristo, los judíos decidieron, basado en la ley de Moisés, apedrearlo a muerte, porque cometía blasfemia llamando Dios a un hombre, a un ser humano. Y Esteban, lo interesante del discurso de Esteban es que él les habla a su pueblo, a su gente judía, y le explica el Antiguo Testamento en forma cortita, en resumen, cómo Dios, a través de Moisés y el Antiguo Testamento y su ley, había preparado el camino para que llegue su Hijo. Y es fascinante. Lean en casa, por favor, Hechos capítulo 7, el discurso de Esteban, para que vean cómo Esteban lleva al pueblo de Dios, los judíos en ese entonces, al entendimiento que el Antiguo Testamento conducía a Jesús, preparaba el camino de Jesús. Y ahora entonces vamos a ver el trasfondo de este capítulo 3 antes de leerlo. Esta sección, recuerden que empezamos el libro de Hebreos estudiando que Jesús es superior a los profetas, ¿verdad? A los ángeles. Jesús es el gran sumo sacerdote. Y el autor de Hebreos está presentando a Jesucristo como el gran profeta o el único profeta de Dios. Como el único, no solamente profeta, pero el único rey de Israel, el Mesías, el ungido, el que se sienta en el trono después de que todas las cosas están consumadas, y como el gran sumo sacerdote. Nuestra profesión de fe, vamos a ver qué sucede si tengo las dos partes, la uno, si no. Nuestra profesión de fe está con nuestra confesión de lo que nosotros como creyentes hemos hecho acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, existen varias formas en que confesamos, en que declaramos a nuestro Señor Jesucristo. Literalmente significa decir lo mismo o estar de acuerdo. Eso es lo que significa profesar algo, decir lo mismo o estar de acuerdo. Y según en nuestra traducción puede tener 5 significados, ¿ok? Alabar, cuando alabamos a Dios, cuando lo exaltamos, estamos dándole lo que Él merece. Estamos diciendo, sí, Señor, tú eres el único digno de ser honrado. En nuestra profesión de fe, alabamos a Dios. En nuestra profesión de fe estamos de acuerdo con Dios. Las Escrituras son abiertas y decimos, amén. Eso es palabra de Dios para nosotros. Declaramos la verdad de Dios en nuestra profesión de fe. Profesamos la palabra de Dios y la confesamos. Confesamos la palabra de Dios. Ahora, cuando confesamos, admitimos que tenemos pecado, admitimos que fallamos, admitimos que metemos la pata, admitimos que hemos dañado a alguien, admitimos. Todo esto es parte de lo que profesamos. Es muy importante. Ahora, ¿quién es fiel
a quien le constituyó todo esto. Versículo 2. Él fue fiel. ¿De quién está hablando ahí? De Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue fiel al que lo nombró, como también, y acá viene la comparación, Moisés en toda casa de Dios. Jesucristo fue fiel en su llamado, en cumplir su vocación, y Moisés fue fiel, no perfecto, no entró a la tierra, pecó, en toda la casa de Dios. Miren lo que dice Números 12, 7 y 8, porque es la referencia que se hace a Moisés. Números 12. El libro de Números es la narrativa, la historia de lo que nos cuenta qué pasaron durante esos años que los hijos de Israel estuvieron peregrinando en el desierto. 7 y 8, sí. Este libro nos cuenta la historia de qué pasó en esos 40 años que Israel estuvo en el desierto dando vueltas. Entonces, si quieren saber con detalles lo que pasó, el libro de Números es bueno para abrirnos un poquito los ojos. Capítulo 12, versículos 7, 8. Si me permiten, nuevamente tengo la versión internacional. Dice así: pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa, refiriéndose a la congregación de Israel, él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Y la ira entonces se encendió contra Dios. Y esto sucede porque el pueblo, los hermanos murmuraron contra Moisés y el pueblo murmuraron contra Moisés. El pueblo se había cansado de tener el mismo líder. Que nosotros los seres humanos nos cansamos del mismo pastor, el mismo que enseña, nos cansamos, queremos reemplazarlo. Uno nuevo, por favor, porque queremos variedad, ¿no, Señor? El mismo, qué cansón. Bueno, el pueblo se había cansado de Moisés y quizás no le echamos la culpa. Moisés tenía 80 y pico de años ya un anciano. Y Dios dice, ¿cómo se atreven a hablar mal de mi siervo? Ahora, ojo, esto no es Moisés diciendo, ¿cómo se atreven a hablar mal de mí, que yo soy el siervo de Dios? Como hoy en día muchos se proclaman. Esto es Dios defendiendo a Moisés. Esa es otra cosa. ¿Ven la diferencia? Es que los siervos de Dios no tienen que defenderse a sí mismos. Ellos deben de aceptar lo que les venga. Es Dios el que se encarga de vindicarlos y defenderlos en diferentes maneras, cuando son sus siervos. Y acá Moisés, en medio de todas sus fallas, Dios dice, con él hablo cara a cara. Moisés creció a depender de Dios y amar a Dios y conocer a Dios, y Dios honró esto de Moisés y lo puso como siervo sobre su casa. En el Nuevo Testamento, Gálatas 6, voy rápido, porque ya me quedan pocos minutos. Gálatas 6, para que vean cómo se usa el mismo término para referirse a la iglesia de Dios. Y entonces paro y aplicamos. Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice así. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Y la versión ahí significa literalmente a los de la casa de fe, a los que son parte de la familia de Dios. Nosotros tenemos un dicho que dice, el bien empieza en casa, en familia. Si quieres ser bueno, empieza en casa y en familia. ¿No decimos eso en nuestros países? Bueno, eso se aplica en el contexto espiritual también. Que si vamos a hacer el bien, empecemos con los mismos creyentes de hacer el bien y nos extendemos hacia afuera. Es parte de lo que dice Dios. Primera de Timoteo capítulo 3:15. Primera de Timoteo, un poquito antes de Hebreos, capítulo 3:15 dice así. Si me retraso, Pablo a Timoteo, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La casa de Dios, la iglesia, es la que está encargada de guardar y mantener la verdad de Dios. Si la verdad de Dios es adulterada, la iglesia se encarga de aclarar.
así no es. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Porque de esa verdad nosotros nos fundamentamos como iglesia. Ese es nuestro fundamento, nuestra columna. Dejamos la palabra de Dios a un lado, la iglesia se desmorona y se vuelve un club social o lo que sea. La palabra de Dios es central en la iglesia. Si no hay palabra de Dios, si no hay enseñanza de Dios y lo que tenemos es ministerios, comelatas, fiestas, etcétera, entonces no es la casa de Dios. La casa de Dios está centrada en la verdad de Dios, que es la palabra que siempre debe ser profesada, confesada, predicada. Esto es muy importante. Entonces, Jesucristo, Moisés es fiel, Jesucristo también, pero de mayor gloria. Versículo 3, mayor gloria es estimado Él. Ahora, cuando los judíos escuchaban esto, refunfuñaban, se enojaban. ¿Quién se ha creído que uno de Nazaret, uno que era carpintero, uno que murió como un criminal en una cruz, es mayor que nuestro gran profeta Moisés, el que fundó nuestra religión y nos dio la ley de Dios? ¿Quién se ha creído este? Y acá el autor está haciendo eso mismo, les está dando como cachetadas a estos cristianos que estaban abandonando la fe para regresar a Moisés, al judaísmo. Jesucristo es mayor. Tenemos hoy en día muchos creyentes que pretenden regresar a un judaísmo. Creyentes que guardan el sábado, porque la Biblia dice, pero hacer eso es decir que Moisés es mayor que Jesucristo. Hay creyentes que quieren guardar la ley como los judíos lo guardaban, pero entonces, ¿qué hacemos con esto? Porque si Jesucristo cumplió la ley, lo único que yo tengo que hacer es obedecer lo que me enseña nuestro Señor Jesucristo. Entonces otros dicen, entonces, ¿para qué está la ley? Para enseñarnos principios acerca de Dios, en cómo conducirnos. Estamos estudiando Deuteronomio. Deuteronomio nos enseña lo que es verdadera justicia, hablar verdad, ser honestos. Eso es lo que podemos sacar. Esa es palabra de Dios para nosotros. Pero si tomamos la ley exacta, no hay que construir lugares de refugio, entonces estamos diciendo que Jesucristo no importa y lo que Él hizo no importa porque estamos regresando a Moisés, que es más importante. Así que cuando ustedes escuchen cristianos que digan hay que guardar el séptimo día, hay que diezmar, hay que hacer esto, porque eso es lo que dice la ley de Moisés, le preguntamos, ¿y qué con lo que hizo Jesucristo? ¿O acaso Moisés es mayor? Y vamos a este pasaje de Hebreos. Voy a parar ahí para que sigan leyendo, porque sigue hablando de que nosotros somos la casa de Dios, hasta el versículo 6 que paré. El Nuevo Testamento describe la familia de fe como la casa de Dios. Entonces la pregunta es, ¿suplanta la iglesia a Israel? Y en esto nos vamos a Romanos capítulo 9, 10 y 11. Y no, la iglesia no suplanta a Israel. La iglesia ha sido injertada en el pueblo de Dios. Así que no estamos diciendo que la iglesia suplanta a Israel, porque el Israel verdadero siempre ha sido, desde Moisés, desde Abraham, el Israel verdadero siempre ha sido aquel que obedece y tiene fe para con Dios. Pero ahora nosotros no solamente tenemos el Antiguo Testamento en la manera como Dios se manifestó en su tiempo con Israel, pero tenemos la revelación completa con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y porque creemos en Jesucristo como el Mesías, como el Redentor, como el mejor, más que Moisés, más que los ángeles, porque creemos, Dios nos toma a nosotros y nos pone como parte de su pueblo Israel. O sea que nosotros no hemos reemplazado a Israel, nosotros somos incluidos en la familia de Israel. Y nosotros venimos a ser parte de la casa de Dios, parte de la familia de Dios. Ahí les doy los pasajes. Romanos capítulo 11, 36, 1 Corintios 15. Quizás la próxima semana iremos al detalle con estos pasajes. Yo los apunté en sus notas para que lo tengan. Si lo pueden leer, lo apunté. 1 Corintios 3, 16. Pero es fascinante cómo Dios nos ha incluido y no somos dejados fuera. Titulé este tema obediencia y fidelidad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue obediente y Él fue fiel. Él merece toda nuestra exaltación y nuestra devoción. Ahora, nosotros somos llamados a ser obedientes y fieles en lo que Él nos ha llamado a hacer, en cumplir nuestro llamado, nuestra profesión, nuestra vocación. Tenemos que ser fiel.
me desanimo, tiro la toalla, me desmotivo, considera a Jesucristo. Es lo único que nos dice el pasaje. No te mires a ti porque te vas a desanimar más. No te mires en tus conocimientos porque te vas a desanimar más. Fíjate qué es lo que tú necesitas obtener. Quizás estudiar más la palabra. Quizás cimentarnos más en la verdad de Dios para poder servir con más conocimiento a Dios, según los dones que Dios nos ha dado, y nos enfocamos. Nuestra devoción y nuestra meta es Jesucristo. Él es el autor de nuestra fe, Él es el que la termina, Él es el que nos lleva al descanso. ¿Saben que en Mateo 11, y acá termino, Mateo 11, fascinante, fascinante. Mateo 11, Jesucristo hace la invitación a los suyos, y quiero que vean esto en contraste con Moisés, que no pudo entrar a la tierra ni dirigir al pueblo a la tierra. ¿Okay? Este es el contraste que quiero hacerles, ya que Jesucristo es mayor que Moisés. Mateo 11, versículo 29. Mateo 11. Desde el versículo 27, para que vean cómo nuestro Señor Jesucristo dice, 11:27, dice así: mi Padre, versión Nueva Internacional, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiere revelarlo. Mayor que Moisés, ¿eh? Moisés recibió la ley, pero Jesucristo es el Hijo mismo que da a conocer al Padre. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, cargados, dice otra versión, y yo les daré descanso. Moisés no pudo darle descanso al pueblo, no pudo entrarlos a la tierra, él mismo no pudo entrar. Nuestro Señor Jesucristo dice, yo les doy el descanso. Ya no se trata de una tierra, ya no se trata de ir a un all inclusive para que descansen. Ahora se trata de venir a mí, que yo, la persona de Jesucristo hablando, dice, yo les doy el descanso. Yo les doy la verdadera paz, el verdadero shalom, la verdadera armonía y equilibrio que sus vidas necesitan. Entonces, estoy estresada, estoy cargada, estoy desanimada, me decepcioné de esto, me decepcioné del otro. ¿Dónde tengo que ir? ¿Más a la iglesia? La iglesia es bueno, me motiva. Jesucristo. Jesucristo. Y cuando voy a Jesucristo, entonces yo voy a ser motivada en sí ir a la iglesia porque veo que mis hermanos me necesitan y yo necesito de ellos. Pero antes de correr a algún lugar, yo corro a una persona. Él es el único que nos da el descanso. Y lo hermoso de esto es que dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí. Aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde. Ligera es mi carga, mi yugo es ligero, es en otra versión, de corazón. No estamos bajo un tirano, no estamos bajo alguien que va a decir ahora vas a ver quién soy yo. Humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. La gente puede tener 1.000.000 de plata, todo lo material y su alma no haya descanso. 150 pares de zapatos y su alma no haya descanso. La mejor receta del 3 leches y su alma no haya descanso. Porque el descanso no se trata de lo externo y lo que yo pueda conseguir. Se trata de lo que una persona puede darme. Voy a parar ahí porque somos su familia. Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo, somos su casa. Voy a parar ahí para que ustedes continúen leyendo Hebreos y al regresar continuamos entonces con los capítulos siguientes.